Bien, vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 32 hasta el 34. Marcos capítulo 12, del 32 al 34. Dice así la palabra del Señor. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie osaba preguntarle. Amén. Y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues en las últimas semanas hemos estado considerando este pasaje con cierto detenimiento, ¿no? Este pasaje de la pregunta que le hizo el escriba acerca de cuál es el mayor mandamiento, y Jesús entonces la respuesta de Jesús, a través de ella hemos estado considerando primeramente el primer gran mandamiento, el amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, fuerza, con todo el ser. Primer gran mandamiento. El segundo, también semejante, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces hemos estado viendo con detenimiento el contraste también con la cultura actual, la influencia también que esta cultura está haciendo en el mundo evangélico, sin mucha base en la palabra de Dios, y abierto entonces a no tanto los vientos de doctrina, sí las tendencias de la cultura de ese tiempo, que vendría a ser lo mismo más o menos. Y bien, pues la semana anterior estuvimos viendo estos dos mandamientos juntos, estos dos mandamientos juntos, de lo cual se desprende primeramente el amor como la base, el fundamento del cual se desprende todo el Antiguo Testamento, y también la importancia del primer mandamiento, ¿no? Que es la prioridad, ¿no? La primacía que tiene el primer mandamiento. Y bien, si alguien se preguntase por qué este detenimiento, entonces este detenimiento esto se podría a lo mejor haber visto, no voy a decir la carrera, pero se podría haber visto de todo de uno. Pues entonces, la respuesta sencilla es que tenemos que crecer espiritualmente. La palabra de Dios nos dice nos llama que crezcamos, ¿no? Y que crezcamos entonces en la palabra de Dios. Que crezcamos en la palabra de Dios. Podríamos usar incluso la palabra teología en el sentido que ella tiene, ¿no? De conocer a Dios, de tener un conocimiento especial de Dios por medio de su revelación especial, por medio de su palabra, por medio de su palabra. Y en ese sentido, dejando aparte que Dios llama y equipa también a unos para ser pastor y para ser maestros de la palabra de Dios, pero en este sentido todo cristiano ha de ser teólogo, porque todos hemos de tener ese conocimiento de Dios por medio de la palabra de Dios. No nos tenemos que quedar siempre tomando la leche espiritual, ¿no?, que nos dice Hebreos capítulo 5. Si estamos continuamente
necesitando leche espiritual y no alimento sólido, pues entonces hay un riesgo, una enfermedad, se puede decir, si lo hay, en nuestra vida espiritual. Así pues, hemos de crecer en gracia y en conocimiento de Dios. Esto sí, de manera personal, cada uno de nosotros, ¿no? De lo que algunas veces se da a llamar experiencial, ¿no? Sí, ¿vale? De manera personal en nuestra vida, pero siempre por medio de la palabra, siempre por medio de la palabra de Dios. Bien, pues por eso tampoco hemos de tener, digamos, o pasar por alto la respuesta que da el escriba a Jesús. Tampoco lo podemos pasar por alto, porque nos presenta un caso bastante inusual en la vida, incluso también en la Biblia, ¿no? Es la de una persona que después de un, entre comillas, debate, pues está convencida, ¿no? ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces eso nos hubiera querido, ¿no? Ver, ¿no? Cuando hablamos, cuando debatimos con gente que tiene, pues, otras, como mínimo, punto de vista, convicciones, etcétera, que nos acaben dando la razón, ¿no? Más bien, los debates es todo lo contrario, ¿no? Es para, pues, hincar o para petrificar, ¿no? Cada uno, ¿no? En su posición. Bueno, pues aquí tenemos una persona que está convencida, el escriba, convencida por la enseñanza de Jesús, por lo tanto, por la palabra de Dios, ¿no? Intelectualmente convencida, ¿no? Entonces vemos la importancia de esto. Vemos la importancia precisamente de que una persona llegue a estar convencida por medio de la palabra de Dios, intelectualmente convencida. Pero al mismo tiempo vemos aquí su límite. La importancia sí, y al mismo tiempo el límite de este convencimiento intelectual, se puede decir, en la palabra de Dios. Es decir, el límite quiere decir que no es todo, que hay más allá, ¿no? Pero en todo caso es importante, ¿no? Así pues, podemos comenzar viendo que el resultado final de este debate, que fue que el escriba vino, pues, confesando lo mismo que Jesús había dicho, pues en buena parte es resultado de la actitud inicial del escriba. Aquí vemos entonces en el versículo 28 se nos dice: y acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Él pues les había oído, él había oído a Jesús en sus debates con los saduceos, en sus debates con los demás judíos, que había tenido antes, ¿no? Y entonces había respondido bien. Y quiso entonces, pues, probar, ¿no? Quiso entonces él certificarlo, quiso entonces él saber de boca de Jesús, ¿no? Y le dijo cuál es el primer mandamiento de todos. Y aquí, pues, hemos de decir, pues, una cosa que creo que hasta el momento no lo hemos tratado o visto, que es viendo lo que dice aquí Marcos en capítulo 12, versículo 28, con lo que dice también en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 22 y versículo 34. Porque ahí vemos el escriba, y en el versículo 35 dice: y preguntó uno de ellos que en el versículo 34 dice que es fariseo, pero que además dice que es intérprete de la ley, es decir, entonces escriba, dice, tentándolo y diciéndolo. Entonces vemos que alguien podría decir, entonces aquí Mateo dice que está tentándolo, ¿no? Y aquí pues dice que lo había oído responder bien,
y pues va y quiere preguntarle, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Alguno pues no tardaría mucho tiempo en decir que ambos pasajes se están contradiciendo, ¿verdad? Uno lo está tentando y otro pues tiene una actitud pues bueno, en principio correcta. Al ver que lo había respondido bien, pues él también quiso preguntar. Evidentemente no se puede ver esto pues como contrario, sino que las dos cosas se complementan lo uno con lo otro. No debemos tampoco de pasarlo por alto, ¿no? Pero no hay que ver esto como una contradicción. A ver, una de las cosas más sencillas que uno comienza a aprender cuando se empieza a aprender, por ejemplo, las lenguas bíblicas, el griego, es la palabra para tentación, es peirasmos, que sirve tanto para la tentación como para la prueba. Hay ejemplos de esto, ¿no? A veces uno está diciendo qué es la tentación, qué es la prueba. En Santiago capítulo 1 pues tenemos un ejemplo, ¿no? Y bien, pues entonces, si se traduce aquí como tentación en Mateo 22, 35, pues se tiene claramente un sentido muy debilitado, en el sentido más bien de ponerlo a prueba, poner a prueba lo que él quería decir, ¿no? Comprobar lo que él quería decir, ¿no? Verificar, ¿no? Ver si lo va a decir correctamente, pero no y en el sentido, digamos, malicioso de ponerle una prueba para que él se caiga y se dé de bruces, ¿no? No es esto. Entonces, porque vemos que en Marcos no está movido por la enemistad. Él sí es de escriba, él sí es de los fariseos, y entonces sí, inicialmente hay esa inamistad, pero al verlo responder él correctamente a los saduceos, pues entonces él, movido pues por esto, le quiere también preguntar, ¿no? Es ponerlo a prueba, ¿no? Comprobar si lo que él va a decir. Es podemos decir, una búsqueda sincera, ¿no? Son unos motivos honestos, una pregunta honesta, y esto pues puede tener su importancia a la hora también, como decimos, de debatir con la gente, porque también hay que contar mucho con la actitud con la que el otro viene. A la hora de dar testimonio con gente no creyente, pero incluso también con creyentes, porque con creyentes muchas veces hay unas diferencias doctrinales en según qué puntos y en algunas veces importantes, y a veces pues se dan también debates que son también enconamientos, ¿verdad? Bien, pues entonces si la gente viene buscando la confrontación, y eso ya de entrada, como lo vemos aquí a Jesús con los fariseos, con los saduceos, etcétera, ¿no? A lo largo de todo el Evangelio de Marcos, pues entonces si vienen con esa actitud, pues es que hemos de tener presente de que es muy difícil llegar a convencerlos. Es muy difícil porque con esa actitud ellos no van a dar su brazo a torcer. Entonces, ¿qué hacer? Hemos de pasar por alto, hemos de rehuir el hablar, el confrontar las cosas. Pues, ¿qué hizo Jesús? Cuando le vino los fariseos, los saduceos, y vinieron también con esas malas intenciones, etcétera, y les quisieron hacer pues eso, ese debate, esa polémica, Jesús rehuyó, Jesús se calló, se dio media vuelta, se fue. Pues no fue así. No fue así. En el caso de Jesús, entonces Jesús siempre estuvo pues dando testimonio de la verdad. Estuvo dando testimonio de la verdad. Entonces, hay que hablar, sí, independientemente de si el otro lo vaya a recibir o no. Hay que hablar, sí, ¿por qué? Pues para dar testimonio de la verdad. La verdad de Dios tiene que prevalecer independientemente de si los hombres han de recibirla o no, o la van a reconocer o no. Entonces, tiene que ser
expuesta, tiene que ser defendida. Si ellos lo rechazan, pues allá ellos. Si ellos lo rechazan, son ellos los quedan inexcusables, ¿no? Entonces, bueno, pues no desistamos, no lo dejemos caer, tampoco seamos ingenuos, ¿no? Sepamos pues quién tengamos delante y con qué actitud viene Él a nosotros. Tampoco, pues, tengamos presente también lo que dice la palabra de Dios, Jesús mismo, ¿no? No demos la perla a los cerdos, ¿no? Bueno, pues sí, hemos de dar el testimonio de la verdad, pero no demos nuestras perlas para que ellos las pisoteen. Hemos también de guardar las cosas santas, lo más santo de nuestra fe, para que no sea hollado por los hombres. Bien, pues entonces, si viene alguien así, pues bueno, si el Señor no abre su corazón, pues seguramente va a continuar mal, ¿no? Lo que comienza mal, pues normalmente continúa mal, ¿no? Lo que comienza bien, pues también continúa bien. El escriba, pues bueno, vino con una actitud no opuesta y bien, pues entonces tiene un buen resultado. Y bueno, habiendo visto esto, pues pasamos ahora en segundo lugar, pues cómo el escriba, pues entonces reconoce lo que Jesús dice, cómo da la razón a Jesús en lo que Él ha dicho. Y bien, pues entonces, de entrada, lo que Él dice, lo primero es en el versículo 32, dice: bien, maestro, con verdad ha dicho que Dios es uno y que no hay otro fuera que Él, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo vemos, ¿no? Lo primero es el bien, maestro, ¿no? Esto en realidad es una exclamación, ¿no? Es una exclamación de sorpresa o de aprobación, ¿no? Podemos decir hasta un poco de alegría, ¿no? Es como si Él hubiera dicho: ¡qué bien, maestro!, ¿no? O como si Él hubiera dicho: ¡bien dicho, maestro!, ¿no? Bien dicho. Y entonces a continuación repitió lo que Jesús había dicho antes. Primeramente, entonces, en el versículo 32, pues habíamos considerado, ¿no? Nos acordamos, el Shema Israel, en Deuteronomio capítulo 6. Escucha, Israel, Jehová, tu Dios, Jehová, uno solo es. Aquí es una versión un poco reducida, pero está aludiendo a esto. Bien has dicho que Dios es uno. Interesante, el escriba aquí, seguramente por respeto, reverencia, no utiliza el nombre Jehová o el nombre Señor. Aquí pues se utiliza el nombre genérico de Dios. Dios es uno y no hay otro fuera de Él. Y en el versículo 33 tenemos entonces que Él repite los dos grandes mandamientos: que amarlo con todo el corazón y con todo el alma y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas. Uno, el mayor y gran mandamiento, y después el otro que es semejante: amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Los dos mandamientos. Entonces Él vemos, repitiendo, está diciendo lo que Jesús ha dicho. Está entonces hablando con Él lo que Él había dicho. Él había escuchado lo que Jesús respondió y vemos, Él, escriba, vio que se correspondía con la verdad. Es decir, que era verdad. ¿Ah? ¿Y por qué? Pues precisamente porque el escriba, que conocía las Escrituras, pues ve que correspondía con lo que dicen las Escrituras, con lo que enseña las Escrituras, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a los sacrificios. Entonces ya las Escrituras, estamos hablando por lo tanto del Antiguo Testamento, ponen a los sacrificios en su justo lugar.
Por un lado, ellos habían sido instituidos por Dios y se tenían que guardar, entonces, como el Señor los había ordenado. Se tenía que tener reverencia a los sacrificios. Acordémonos del caso de los hijos de Elí, que hemos leído la semana anterior y sobre todo hoy. Entonces, como son ordenados por Dios, tienen que ser guardados reverentemente, pero no se tienen que llegar a... Se podría utilizar incluso la palabra idolatrar, no sé. En todo caso, como lo más importante de la palabra, más incluso que Dios, que su ley, que el carácter de Dios, que el carácter que ha de ser nuestra vida, nuestra obediencia, nuestro servicio, de lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Y los profetas en el Antiguo Testamento una y otra vez estaban pues llamando al orden al pueblo y estaban pues continuamente poniendo a los sacrificios y a los holocaustos y al culto del templo en su justo lugar. Isaías 1, por ejemplo, Miqueas 7, por ejemplo, todos los profetas, ¿no? En general, estos son ejemplos. El Salmo 50, ¿no? No te acusaré por falta de sacrificios, siempre estás delante de mí, ¿no? Pero el Señor censura al pueblo y lo reprende porque su vida no se correspondía con su ley. Ellos no obedecían de amor a Dios y de amor al prójimo. Entonces, bueno, pues lo que dice ahora Jesús confirma esto. El amor a Dios y el amor al prójimo, pues va a hacer que el hombre pues esté obedeciendo y guardando los mandamientos de Dios y no estará pecando, ni contra Dios ni contra el hombre. Y eso es lo principal, el tener ese amor por Dios y por consiguiente el amor al prójimo también. Así que pues bueno, vemos ahora también, dicho sea de paso, que en la Escritura mismo tenemos la división entre los mandamientos de Dios. Dios dio 600, no sé cuántos mandamientos, ya lo dijimos el primer día, ¿no? Pero no todos los mandamientos son iguales. Y hay esta distinción entre la ley ceremonial y la ley moral, ¿no? Después está también los mandamientos civiles, ¿no? Y bueno, pues también de ellos se tiene que ver de ellos el componente moral. Eso es otra cosa, no vamos a entrar en ello. Pero sí que está claro entonces la distinción entre lo ceremonial, sacrificios, holocaustos, el templo, el tabernáculo, etcétera, que está todo cumplido en Cristo, y lo moral, que son pues los 10 mandamientos, que son los mandamientos morales, los mandamientos que se han de cumplir siempre, que son inalterables, porque se corresponden a cómo es Dios, y lo hemos de guardar, porque transgredirlos pecado siempre, ¿no? Y guardarlos es hacer lo que a Dios le agrada siempre. Bueno, pues lo ceremonial tiene su cumplimiento en Cristo, ¿verdad? Y ya no tenemos nosotros que guardarlo, los sacrificios, los holocaustos, porque esto ha sido cumplido en Cristo. Y lo moral, pues, es perpetuo, es inamovible, es irrevocable, porque está fundado en Dios y bien, pues, se guarda, lo vamos a guardar por amor. Dicho, entonces, sea de paso, entre paréntesis, brackets, ¿no? Y entonces, decir que esta semana, por ejemplo, ha habido, pues, ha salido publicado, ¿no? Acerca de esto mismo, de la ley moral y de la ley ceremonial, ¿no? Un artículo. Yo normalmente, a veces, pues, traigo aquí a colación, no digo muchos nombres, no voy a decir tampoco el nombre, pero sí voy a decir el nombre de la institución o del grupo que lo ha publicado, que no es otro que Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio en inglés, un artículo escrito primeramente en inglés por un pastor bautista y después traducido al español, publicado al español, ha sido de esta semana. Entonces, bueno, pues el artículo pues, estaba diciendo que 3 razones por las cuales el domingo o el día del Señor no es el sábado cristiano, no es el día de reposo cristiano, ¿no?
Entonces, bueno, el argumento principal que él venía a decir es que el sábado, ¿no? El sábado es ceremonial. Ceremonial. Y entonces, está cumplido en Cristo porque Él es nuestro reposo. Y bueno, pues sí, nos tenemos que reunir, ¿no?, en el domingo, porque así están las cosas, pero bueno, en el fondo no es nada moral, es una cosa de conveniencia y bueno, si uno está trabajando en domingo no peca. Y bueno, pues, ¿qué tenemos que decir a esto? ¿No? Y ya digo, va al hilo de lo que estamos viendo, de ceremonial moral, entonces no creo que estamos fuera de línea, ¿no? ¿Qué tenemos que decir? Pues que es un argumento falso. Es un argumento falso, es decir, que está el hermano equivocado. Está el hermano equivocado porque el mandamiento del reposo de un día sobre 7 es lo que tenemos en el Decálogo. Entonces está en el Decálogo. Está en el Decálogo. Y en el Decálogo están los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y que es conforme entonces a la voluntad de Dios. Ahí no se determina qué día, si ha de ser el séptimo día o ha de ser el primer día de la semana. Ahí lo que te da el principio moral es que se ha de dar culto a Dios y santificar un día sobre 7. Y después Dios en su revelación ha marcado en la antigua dispensación, se puede decir, en el Antiguo Testamento, pues el séptimo día y en el Nuevo Testamento el primer día de la semana. Eso fue pues desde la creación por el reposo de Dios en el séptimo día. Y en el Nuevo Testamento Cristo levantándose de la muerte del primer día de la semana y de esa manera Él entrando en su reposo. El reposo que Él nos da, tenemos en Cristo. Bueno, pues ya digo, está en el Decálogo como el no matarás, como el no cometerás adulterio, como el obedecerás a tu padre y a tu madre, como el tendrás, no tendrás dioses ajenos delante de mí y todos los demás. Entonces no se puede poner un mandamiento del Decálogo, eso ya de entrada, pero por otro lado es que el que sea Cristo nuestro reposo ya pues es el cumplimiento del reposo, pues entonces de esa misma manera de razonar, como la Biblia habla del matrimonio entre Cristo y la Iglesia, pues entonces los creyentes no nos tenemos que casar. Eso ya está cumplido también en Cristo. Es el mismo tipo de argumento, no le estoy reduciendo, ¿no? Entonces, que Cristo sea nuestro reposo no quita que nosotros tenemos que guardar un día de reposo para santificarlo en su honor. De la misma manera que Cristo esté casado con los creyentes y con la Iglesia, no significa que nosotros no nos tengamos que casar, ¿no? Si el Señor nos da pues ese don y la persona. Así pues, en fin, no quiero extenderme demasiado ahí, pero es simplemente para que veamos la pertinencia de ello también. A veces no se ven claras las cosas, ¿no? Por personas incluso ilustres. Bueno, en todo caso, ahí está la distinción entre lo ceremonial y lo moral. El caso del día de reposo es el caso paradigmático en el que la gente un poco tropieza, ¿no? Pero en general está todo bastante claro, ¿no? Aparte de los adventistas, que la cuestión así de los alimentos, etcétera, etcétera. No me quiero extender demasiado ahí. Entonces, la cuestión es que estos mandamientos morales han de ser guardados, por lo tanto, en el amor, por el amor a Dios y al prójimo. Bien. Entonces, el punto a lo que quiero yo llegar, ¿no? Pues es que Él aprobó, ¿no?, lo que Jesús había respondido. Él reconoció la verdad, o reconoció de las palabras de Jesús, de la verdad de las Escrituras, ¿no? Y bueno, de esta manera Él repitió lo que Jesús dijo, siguió a Jesús, ¿no? Esto, pues, a veces también se habla, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la fe, ¿no? Se habla de los aspectos intelectuales de la fe y también de los aspectos del corazón de la fe. Y hay esa palabra que se llama asentimiento, asenso, ¿no? Asentimiento. Entonces, ese asentimiento es una parte de la fe, ¿no?
y es el reconocimiento. El reconocer, el recibir, se puede decir incluso someterse, ¿no?, a la autoridad de. Y bueno, por supuesto, para que se dé ese asentimiento, pues primeramente uno tiene que saber, ¿no?, tiene que conocerlo. Y entonces, eso es lo que se llama normalmente la noticia, ¿no? Son términos latinos, pero da igual, no vamos a... La noticia, y entonces, cuando lo conoces, lo primero lo conoces y después te sometes, lo recibes, digamos, lo confiesas, como tuyo propio. La noticia es el conocer, el saber, y el asenso o el asentimiento, es asentir, ¿no? Bien, pues esa es la parte, digamos, intelectual, digamos, de la fe. Después está la del corazón, ¿no?, la de volitiva, del sentimiento también, que es el descansar, recibir, el confiar, ¿no? Bueno, pues él hizo este asentimiento a la verdad dada por Jesús. Es un ejemplo en las Escrituras de esto mismo. Y eso después de ese debate con Jesús. Y bien, pues se puede ver, en cierta manera, este debate que Jesús está teniendo con fariseos, saduceos y también con el escriba, se puede ver, salvando la distancia, pero también, ¿no?, como un cierto ejercicio de apologética, ¿no? Apologética con los judíos, ¿no? Bueno, eso ya es una rama olvidada, ¿no?, porque en las últimas décadas eso ya se ha olvidado, ¿no? Unos por una cosa, otros por otra, pero a los judíos no se les toca. Pero bueno, el caso es que sí, toda la vida pues el cristianismo ha tenido esa apologética con la parte del pueblo judío incrédulo que rechaza pues a Jesús como su Mesías. Bien, pues aquí pues podemos ver esto, sí, de alguna manera, ¿no?, ya digo, salvando un poco las distancias, como un ejercicio de apologética, y que lleva ¿a qué? A que el otro esté convencido y que el otro dé su asentimiento formal a lo que le está diciendo. Entonces, bueno, pues se ve aquí cierta utilidad a esto, ¿verdad? En parte, se le puede ver cierto sentido a esta rama apologética que ha sido muy contestada en el siglo XX hasta aquí, sobre todo, ¿no? ¿Qué es la apologética? ¿No? Porque lo mismo estoy aquí hablando, la apologética es la defensa de la fe, ¿no? Apologética es hacer la defensa, apología, ¿no? Viene de la palabra apología, entonces defender la fe ante los incrédulos, ante los ateos, escépticos y ante otras religiones, ante herejías también, salidas del cristianismo, ¿no? Todo esto sería lo que es la apologética y se hace pues en base a razonamientos sacados de las Escrituras, ¿no? Razonamientos también que son conformes a las Escrituras, ¿no? Para que sean verdad. Con los ateos pues será más bien acerca de que si existe Dios, ¿no? Y no será pues tanto basado en la Biblia, sino lo que se conocía antes como teología natural, ¿no? Los argumentos de la existencia de Dios, etcétera. Mientras que con las herejías u otras religiones sí que vamos a estar hablando, utilizando a lo mejor pues lo que dice la Biblia, las Escrituras, ¿no? Y bien, pues entonces esto, ya digo, nos muestra las posibilidades de esta rama, porque vemos el escriba no se nos dice que él haya sido convertido, que él esté convertido. Sin embargo, él está asintiendo y él está, por lo tanto, usando su razón o su mente, ¿no? Para esto, aun cuando él no era creyente. Entonces, o no todavía, no lo sabemos, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Por lo que dice Jesús. Pero vemos que la respuesta de Jesús a él dice, en versículo 34, entonces Jesús, viendo que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. El sabiamente, en el original es una palabra que solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento, y tiene la raíz es la palabra de la mente. Es decir,
a ver, como si dijéramos popularmente, con cabeza, ¿no? Él utilizó la mente, él utilizó, es decir, una palabra con conocimiento, con entendimiento, con comprensión, ¿no? Con discreción, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, el valor de esta, digamos, apologética, que por supuesto está basado en la mente, claro, en normal, es decir, en la mente o en la razón, ¿no? Si no se parte de eso, no tiene ningún sentido la apologética, ¿no? Pero vemos que parte de la idea de que el hombre, ¿no?, dejando aparte si es capaz él de dejar su enconamiento, si es capaz él de dejar su rechazo, si es capaz él de dejar su a lo mejor si no es creyente, odio por Dios y por sus cosas, ¿no? Si es capaz esto, puede llegar, ¿no?, a ver las cosas, ¿no? Al menos teóricamente. Si no se hace esto, si no se tiene este punto de vista, por lo menos en cuanto a los de fuera o a los etcétera, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero siempre se ha hecho pensando en que sí, pueden llegar a ver la verdad del hombre, ¿no? Y bueno, pues entonces aquí vemos que alguien podría entonces también preguntar, ¿y dónde está el Espíritu Santo en todo esto? Evidentemente, entonces, por una parte, el Espíritu Santo regenera directamente, la regeneración, el nuevo nacimiento, directamente, se utiliza la palabra sin medios, inmediatamente, en el sentido de directamente, pero el Espíritu Santo lo utiliza medios en el sentido de que utiliza la palabra de la verdad, ¿no?, por la cual también somos regenerados, ¿no? Bueno, pues se podría ver la apologética como el medio también, por el cual el Espíritu Santo puede acercar y traer luz a una persona para también su futura eventual conversión. Entonces, dicho esto, pues al hilo de las conversaciones que mantenemos, etcétera, a veces se presenta la apologética como a veces una pre-evangelización, ¿no?, a los que no son creyentes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos puede sorprender un poco, ¿no?, esta afirmación, esta postura, pero yo personalmente no lo veo excesivos problemas, personalmente, a esto. La idea de, entonces, utilizarlo para crear las condiciones, digamos, intelectuales, para que pueda haber una conversión. De hecho, una conversión está presentada en la palabra de Dios como un cambio de mente. Y ese cambio de mente es un proceso. No entramos, entonces, normalmente, ¿no?, aparte de que hayan conversiones muy puntuales, muy dramáticas o muy radicales, ¿no?, de la noche a la mañana, de uno que se acuesta completamente pagano y se levanta a la mañana completamente convertido. El Señor lo puede hacer, pero normalmente hay un proceso. Y para que haya entonces una conversión plena, en el sentido pleno de la palabra, Él está verdaderamente convertido, pues entonces primeramente tienes que, no sé, creer que Dios existe, ¿no? Como dice Hebreos capítulo 11, ¿no?, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe, que Él es galardonador de los que creen en Él, ¿no? Y de aprobar y de recibir lo que dice la palabra de Dios, y se le tiene entonces que enseñar, ¿no? Y creo que ahí está, entonces, si me permitís, un poco uno de los grandes fracasos de la Iglesia, digamos, la Iglesia así en general, ¿no?, principalmente la protestante, sí, en el siglo XIX y XX hasta aquí, es el dejar de lado esto, dejar de lado esta tarea en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, ¿no? Obviar todo esto, todo lo que sería la apologética, ¿no?, para pasar pues solamente a lo que es la predicación del Evangelio. Por supuesto que se tiene que predicar el Evangelio, pero no, también tiene que estar este elemento en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, etcétera, en el testimonio. Gran fracaso del siglo XIX aquí, ¿no? Comenzando, por ejemplo, el liberalismo teológico. Yo no sé si han estado alguna vez en una iglesia liberal, ¿no?, en que se puede resumir su enseñanza, su tipo de enseñanza.
No estoy animando a que asistan, pero bueno, ¿no? Si alguna vez caen por ella, en alguna visitando de vacaciones una iglesia, en una ciudad, lo que sea, pues normalmente veremos que la gran preocupación en las iglesias liberales es mostrar ante un eventual no creyente, como si hubiera en la congregación, ¿no? Que no lo hay, pero bueno, mostrar que en el fondo la Biblia no está tan mal. La Biblia no está, los pasajes difíciles de la Biblia, si lo entiendes bien, entonces no son tan difíciles o no son tan diferentes de la mentalidad contemporánea, entiéndase de la mentalidad progresista. Entonces te esfuerzas en decir, no, es que la Biblia no enseña el patriarcado, no, es que la Biblia no enseña esto, es que la Biblia no hay esto, y entonces pues siempre estás como intentando lavar la cara a lo que dice la Biblia, en la ley y en los mandamientos de Dios y en el Evangelio igual. ¿Qué es lo que pasa? Que se pierde el elemento del escándalo de la fe. Del escándalo de la fe en lo que dice la Biblia, en los mandamientos, y el escándalo de la cruz. No hay entonces ningún escándalo, ¿no? Esto es el mensaje en el liberalismo, y por supuesto no hay ninguna apología, porque lo que hacen es intentar, ya digo, ¿no? Concordar o amoldar o traducir, ¿no? Lo que realmente dice la Biblia, ¿no? A esto le viene después la neortodoxia. Voy a hacer un breve resumen muy rápido, ¿no? A esto le viene la neortodoxia a principios del siglo XX, ¿no? Que fue la estacada, dijeron, al liberalismo clásico. Barth, no, el gran profeta que se levantó antes de caer con su secretaria. Bien, pues un rechazo visceral a la apologética. ¿Por qué? Porque decían, no, si no tienes un encuentro existencial con Dios, con Cristo, entonces la apologética es como domesticar a Dios, ¿no? Es un poco la idea de la neortodoxia, ¿no? A esto, pues evidentemente los evangélicos, pues estamos más o menos también en la línea de los evangélicos de que si no estás convertido, entonces no eres nada, no vale la pena. Entonces tampoco defender mucho, ¿no? Spurgeon decía que no se tiene que defender la Biblia porque es como defender a un león, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la actitud también del mundo evangélico en general, ¿no? Estoy no caricaturizando, pero en general, en las grandes líneas sí son así. Y a todo esto incluso los reformados, ¿no? Los reformados con la llamada apologética de las presuposiciones, ¿no? Del siglo XX, que muchos ves en Facebook y te lo plantean como si fuera la única apologética reformada, cuando ha sido la última apologética reformada. Ni Calvino, ni los reformadores, ni hasta el siglo XX, ¿no? Que te viene a decir es que si de entrada no recibes lo que nosotros decimos, nuestras creencias, nuestras convicciones, no hay nada más que hacer. No podemos entablar un diálogo, ¿no? O una conversación, o una defensa de lo que... De entrada tienes que aceptar nuestras presuposiciones, ¿no? Y bueno, pues entonces, ante ese hundimiento de la defensa de la fe, pues entonces en nuestro mensaje, nuestra enseñanza, primero afecta a los que están aquí en la iglesia y después esto afecta en general al cristianismo y su relación con la sociedad. Entonces no es de extrañar que la gente pues no tenga ningún tipo de interés por la Biblia ni por la fe, porque lo consideran algo completamente irreal. No tiene entonces ninguna base, no tiene ningún sentido. Esto tiene una fe pues, como si fueran unos marcianos o como si fueran, no sé, ¿no? Está fuera de la realidad. Y la fe, por lo tanto, es algo que está fuera de la realidad. Y de esa manera, lo que ha ocurrido es que la población en general, ¿no? Se ha alejado más y más y más de Dios, ¿no? Al contrario, por ejemplo, de lo que sería, pues no sé, hasta el principio del siglo XX, ¿no? Las sociedades eran formalmente o nominalmente cristianas, ¿no? Lo cual no quiere decir que todos fueran salvos, pero sí que las sociedades, pues había, digamos, el consenso general de la sociedad era en grandes líneas todavía basado en el cristianismo,
Y los domingos por la mañana, pues la mayor parte de la gente iba a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Entonces, tiene cierta validez, pero eso no es todo. Y lo vemos aquí en las palabras de Jesús en el versículo 35. Dice, no estás lejos del reino de Dios. Esto es una palabra de Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Sí, de ánimo, ¿no? De exhortación también. Porque si le dices que no estás lejos del reino de Dios, no le estás diciendo que todavía, le estás diciendo que todavía no estás en el reino de Dios, ¿no? Todavía no. Entonces vemos, cuando se tiene una visión, la comprensión correcta de la palabra de Dios, que no rechaza, que no niega frontalmente la enseñanza de la Biblia, pues entonces uno no está lejos del reino de Dios. Entonces, lo cual no significa que esté en el reino de Dios, todavía le falta más, ¿no? Hubo una vez un pastor, lo quiero mucho, lo quería mucho, no tengo nada en contra, pero una vez dijo que nosotros no sabemos si que a veces se dice que una persona está cerca de Dios, ¿no? Nosotros no sabemos si él está cerca de Dios, sí o no. Hombre, en el sentido de que no sabemos de que si se va a convertir sí o no, en eso de acuerdo. No sabemos si una persona que está cerca se va a convertir o va a estar toda la vida cerca, ¿no? Pero está claro que hay cerca y que hay lejos. No todos los inconversos están en el mismo plano. Todos, el común denominador es que todos son inconversos, pero unos están muy, muy, muy lejos, ¿no? Como la sociedad de hoy en día, muy, muy lejos. Están en vidas de pecado, están en la perdición. Pero hay personas que son temerosas de Dios, religiosas, ¿no? Hay personas que son ateas, ¿no? Que se ríen, ¿no? Pero hay otros que creen intelectualmente. Hay personas que tienen una actitud enemiga contra los cristianos y el cristianismo. Y otros que tienen una actitud favorable. Y otros que tienen una actitud muy favorable. Todos tienen el común de que no se han convertido. No sabemos si la persona que es muy favorable se va a convertir. A lo mejor la persona que es muy atea y que está muy lejos se va a convertir. Por la gracia y el poder de Dios, ¿no? Pero hay personas que están cerca. Y hay personas que están lejos, ¿no? Por su actitud. Por si rechazan o no rechazan. Si reciben o no reciben. Entonces, la cuestión es, ¿qué le faltaba al escriba? Pues eso. Él conocía, él asentía, pero ¿qué le faltaba? La fe de corazón. La fe de corazón. El confiar de todo corazón, ¿no? Lo que sobre todo le faltaba era la fe en Cristo. Su actitud, su relación con Cristo. Él estaba así cerca, él estaba tan cerca, ¿no? Él decía que sí a todo, pero le faltaba lo principal para estar en el reino de Dios, que es poner su confianza directamente en Cristo, directamente en Él. Entregar su vida a Dios, para que Él no viva, pues, siendo Él el dueño y señor de su vida, entregarse a Él de corazón, viendo que uno es pecador y que no puede hacer nada más en esta vida, que entregarse a Él, a su gracia y a su misericordia, que le es ofrecida en Cristo. Entregar su vida, entregar su alma, entregar su corazón, ponerla en las manos de Dios, de igual manera o parecida a la que dio Cristo en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entregarse así, de esa manera, es la conversión. Es, por lo tanto, el estar convertido, estar en el reino de Dios. Y es lo que todos los cercanos han de hacer. Es lo que todos los cercanos han de hacer, principalmente pues aquellos que tienen esa actitud favorable, incluso pues aquellos que han nacido en ambiente cristiano o en familia cristiana, ¿no? Que sí, que creen en todo lo que la Biblia dice, que es correcto, que es verdad, sí, muy bien, dicen, sí, qué bueno, ¿no? Qué bien, pero todavía le falta esa cosa. ¿Cómo es tu relación con Cristo? ¿Cómo es tu relación con Cristo?
Bien, pues en definitiva, para nosotros hoy ya, para concluir, está bien, entonces estar equipados en la palabra. Y al cabo, al hilo de lo que decíamos, pues hay que defender la fe, porque eso puede traer también cosas buenas, positivas, ¿no? Y esta es, creo yo, sin duda, una de las grandes necesidades de hoy. Quiera Dios entonces levantar un ejército de fieles siervos que se enfrenten al error y que defiendan la verdad, y que las multitudes que hoy están muy lejos sean hechas cercanas. Pero también quiera Dios levantar un ejército de predicadores de Cristo, para que esos cercanos no se queden solamente siendo muy cercanos, sino que estén realmente en el reino por una fe real, verdadera y personal en Cristo como su Señor y Salvador. Y si esto es así, el Señor lo hace, el Señor nos hará vivir días de refrigerio de su presencia, y su nombre será santificado, su reino estará viniendo y su voluntad estará hecha en los cielos como lo es en la tierra. Pues que así sea. Amén.